En la presente nos acompaña Alejandra Molina Dimitrijevic. Ella es abogada por la Universidad de Lima, máster en Administración Pública por la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. Tiene un diploma en Estudios Políticos y Constitucionales por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia español. Asimismo, es profesora de Derecho Administrativo y Constitucional en la Universidad Científica del Sur y también de Historia Constitucional Peruana en la Universidad San Martín de Porres. Buenas tardes, profesora. Bienvenida a esta humilde sala. Muy buenas tardes, Giner, como siempre muy agradecida con la revista Polemos por invitarme a esta nueva oportunidad para exponer y conversar justamente asuntos relativos al derecho público, al derecho constitucional y desde luego a la interacción política desde una perspectiva comparada, ¿no? El tema que nos trae hoy a discusión es la reciente decisión de la presidenta y el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid de disolver la asamblea de esta Comunidad Autónoma de Madrid y convocar elecciones para este 4 de mayo. A continuación, vamos a iniciar con la primera pregunta. Arranquemos con que nos pueda comentar un poco sobre aquello que ha estado debatiéndose hoy en España también, sobre si ha habido o no una afectación al equilibrio y la separación de poderes respecto al contexto político que ahora vive España. Bien, Giner, quería indicar que, o precisar, ¿no?, con respecto a la pregunta, que específicamente esta cuestión que ha sido en materia de una viva discusión por parte de los juristas españoles, sobre todo los expertos en derecho público, en derecho administrativo, en derecho constitucional, es justamente esto del equilibrio de poderes y otros temas más, pero específicamente en un ámbito autonómico, es decir, en el Parlamento, que en realidad tiene la denominación de Asamblea de Madrid, ¿no? Que es un parlamento autonómico, es decir, es como nosotros llamamos, un nivel de gobierno subnacional, ¿no? En el cual pues se tiene una, digamos, una autonomía un poco mayor sin llegar a ser digamos, un órgano o un sistema federal. O sea, la organización territorial del Estado español es el del Estado de las autonomías, es decir, tienes gobiernos locales, o también llamados ayuntamientos, como acá tenemos gobiernos locales, tienes gobiernos, o tienes en todo caso diputaciones que vienen incluso desde la Constitución de Cádiz, y también tienes evidentemente, digamos, en cuanto a la administración pública, la administración general del Estado, o en lo que nosotros llamamos el gobierno central, digamos, ¿no? Nosotros aquí estamos hablando de las autonomías o las comunidades autónomas, las mismas que, digamos, son una figura que se incorpora con la Constitución de 1978, ¿no? Las comunidades autónomas, entonces, se rigen bajo un denominado principio dispositivo. Inicialmente fueron pensadas para los problemas o para dar una respuesta a los temas territoriales con Cataluña, País Vasco, etcétera, ¿no? Pero que luego se fue extendiendo y en la actualidad hay 17 comunidades autónomas, una de las cuales es la Comunidad de Madrid. La diferencia entre las comunidades autónomas y las regiones es que España, sin dejar de ser un Estado unitario, en esencia, no llega a ser un Estado federal, ¿no? No es un Estado federal, pero sí existe un reconocimiento mayor o tienen más competencias que, por ejemplo, lo que tenemos nosotros acá, que son las regiones, ¿no? Entonces, las comunidades autónomas también se rigen, lo cual también ocurre en el mundo local, digamos, ¿no? En lo que nosotros llamamos municipalidades y que ellos llaman ayuntamientos, ¿no? La composición de los gobiernos tiene como rasgo común en todos los niveles de gobierno que se rige por el régimen, valga la redundancia, parlamentario. Es decir, que las elecciones
te arroja una serie de resultados en escaños, digamos, en un órgano colegiado, que en la parte del gobierno, digamos, central o en el Estado español es el Congreso de los Diputados. A partir de ellos salen las mayorías y esas mayorías van a generar o van a sumar para efectos del nombramiento o la investidura del presidente del gobierno. Una situación muy similar ocurre en los niveles subnacionales, en los cuales no es como aquí que tú vas y directamente votas por quién va a ser alcalde, o quién va a ser presidente, o quién va a ser el presidente regional, o en este caso actual, el gobernador regional. No, allá igualmente votas por los parlamentarios y en función de los acuerdos que vayan a tomar las fuerzas políticas, ¿no? Y en función también a los números que salgan, ¿no? Estas fuerzas políticas van a, quien tenga la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad, o la mitad más uno, será quien podrá investir al titular del gobierno, que en este caso sería él o la presidenta de la comunidad autónoma. ¿Okay? Lo que ha ocurrido en España es algo muy singular y algo muy interesante. Ha ocurrido una suerte de efecto mariposa, que muchos analistas han denominado terremoto político, ¿no? Cada cierto tiempo hay un poco de calma y de pronto en España surgen tensiones fuertes en la política. Que nos hacen pensar, incluso algunos han dicho que esto puede ser hasta parece una serie, ¿no? Porque todo está concatenado, ¿no? La cuestión es que en una de estas 17 comunidades autónomas, y precisamente no una de las más visibles, no es de las más visibles, como puede ser Cataluña, que ha tenido hace 3 años una experiencia, digamos, bastante conocida, este deseo de independencia que, digamos, fue materia, pues, incluso de la aplicación de un artículo, el 155, de la Constitución, un artículo en el cual, pues, al no haberse cumplido obligaciones por parte del presidente, esa Generalitat, pues el gobierno, digamos, aplicó una serie de medidas fuertes para... Luego no es tan visible como el País Vasco, no es tan visible como Galicia o como incluso Andalucía, ¿no? Y estamos hablando de la comunidad autónoma de Murcia, que está en un lugar un poquito tal vez al sur de Valencia y al este de Andalucía, o sea, está en una esquina del sureste español, ¿no? De la península. Y bueno, en la comunidad autónoma de Murcia hubo así como está sucediendo en muchas partes del mundo, ¿no? Como ha sucedido en nuestro país, lamentablemente, y como también ha sucedido en Argentina y en Ecuador también, había un vacuna gate en Murcia, con autoridades que se han vacunado de la manera que nosotros sabemos y que hemos experimentado acá en el Perú, ¿no? De una manera fuera de lo previsto, ¿no? Entonces, a raíz de este escándalo, en Murcia, el gobierno del Partido Popular, ¿no? que estaba ahí y que lleva muchas décadas ahí, estaba sostenido por una coalición entre el partido Ciudadanos, que es uno de los protagonistas de todo este tema, y el Partido Ciudadanos es un partido de centro, que si bien es cierto, había surgido en el año 2006, 2007, en Cataluña, ¿no? Se extendió al ámbito nacional en el año 2011, siendo uno de los actores principales de la relativización, porque no creo que haya terminado del todo, de una cierta relativización del bipartidismo que existe en España desde el año 1978, ¿no? Entonces, la presencia fuerte de Ciudadanos, así como del partido Podemos y posteriormente el partido Vox, transformaron el sistema de partidos español en estos últimos 10 años. Pues Ciudadanos,
pactó con el Partido Popular, el gobierno del presidente de Murcia, López Miras, y al ver pues esta situación del vacuna gate, los concejales de Ciudadanos rompen la coalición que tenían con el Partido Popular y plantean una moción de censura en Murcia, en esta pequeña región del sureste de España. Pactan una moción de censura contra el presidente del partido, el presidente de Murcia, el presidente de la región de Murcia, que pertenece al Partido Popular. Pero lo hacen, o sea, rompen la coalición, hacen una moción de censura con el Partido Socialista, ¿ya? Y como reacción inmediata, y eso es lo que ha perdurado finalmente, a esa ruptura de coalición, la presidenta de la Comunidad de Madrid, inmediatamente Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, rompe el pacto que a su vez tienen con Ciudadanos en Madrid, disolviendo la Asamblea de Madrid inmediatamente, como reacción a la ruptura de esa coalición, ¿no? Entonces, claro, ahí surge un tema, porque después de que se decide la disolución de la Asamblea de Madrid, ¿no? Que es este parlamento de la Comunidad de Madrid, ¿no? Luego de ello, inmediatamente de ello, dos partidos, el partido Más Madrid, que es entiendo que es una decisión de Podemos, ¿no? Liderada por Íñigo Errejón, que fue uno de los fundadores de Podemos, y aparte el Partido Socialista, liderado en este caso por el ex rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Gabilondo, ¿no? Presentan ambos mociones de censura, las cuales son admitidas a trámite por la Asamblea de Madrid, ¿ok? Inmediatamente después surge pues entre los juristas todo este debate de primero, si no se ha publicado el decreto de disolución en el boletín oficial, no tiene efectos o no tiene efectos, ¿no? Esta es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia de ello? Que esta disolución o la publicación de esta disolución, digamos, pararía en cualquier caso la moción de censura. Y ahí es donde yo quería llegar para efectos del equilibrio de poderes. Entonces, la gran pregunta es el derecho de disolución versus la moción de censura, que al final no se ha podido continuar su trámite porque se ha considerado antes de la publicación de la disolución, pero después de dada esta, se ha procedido pues con convocar las elecciones, que se van a llevar a cabo el 4 de mayo, por cierto. Y encima, aparte, bueno, han habido gestos de parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, o tweets, o publicaciones, diciendo que se va para adelante. Y hay un ingrediente más, y te voy a solicitar, por favor, Giner, que me permitas ampliar aquí, y es que la situación se zanja de alguna manera porque los letrados de la Asamblea de Madrid, es decir, los que admitieron a trámite o la que admitió a trámite las mociones de censura, presentaron un contencioso administrativo, ¿no? Un contencioso administrativo en el cual, evidentemente, ahí hay otro tema, porque el decreto de disolución, eso no es un acto administrativo, y esa es otra cuestión que ha resultado ser un quebradero de cabeza para los juristas, ¿no? Porque según la ley administrativa española, la ley 39/2015, los actos administrativos, ¿no?, surten efectos desde que se dan, a diferencia de la ley 27.444, que dice que en principio los actos administrativos son eficaces desde su notificación, salvo que se beneficien al administrado, ¿no? En este caso,
igual no estamos hablando de un acto administrativo, según nos comenta el profesor Miguel Presno en su interesante blog, ¿no? Pero a pesar de todo, pues el contencioso administrativo también controla otras cosas, más allá del acto administrativo en España, ¿no? O sea, el día domingo, el tribunal zanja el tema diciendo que, bueno, dando paso a que finalmente se consolide esta convocatoria de elecciones, ya están en marcha las elecciones, ¿no? Señalando, denegando una medida cautelar solicitada por digamos, por los letrados de la Asamblea de Madrid, y ellos decían, pues, que el debate estaba en que, digamos, este artículo 21 del Estatuto de la Comunidad Autónoma señala, del Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica, por cierto, de acuerdo al artículo 81 de la Constitución Española, señala pues que al final la disolución, o digamos el presidente, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid, previa deliberación del gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución. Entonces se distinguen dos momentos, ¿no? Se distingue el momento de la decisión de la disolución, interpretando el verbo acordar, ¿no? Y luego la publicación del decreto, ¿no? O sea, porque esto se materializa en un decreto. Entonces hay dos momentos, ¿no? La decisión. Y entonces seguro el propio tribunal, digamos, el Poder Judicial español, digamos, en este caso el Tribunal Superior, en lo contencioso administrativo, pues decide interpretar que la disolución ha operado, entendiéndolo más que nada como el ejercicio de una facultad, ¿no? Ha operado desde que se declara, no desde que se publica. Por tanto, eso desactiva las mociones de censura. Y evidentemente ahí hay la gran discusión sobre digamos, el equilibrio de poderes y todo eso, ¿no? O sea, al desactivar esa moción de censura, por un lado, la presidenta de la comunidad está ejerciendo su facultad de disolución y por otra parte, has desactivado la capacidad de censurarla, ¿no? Sí. Perfecto, profesora. Y adentrarnos un poco más en el tema del ejercicio de la responsabilidad política por parte de los representantes, ¿cómo considera usted que que se ha configurado el panorama del sistema de partidos políticos? Esa pregunta es sumamente interesante, ¿no? Es una pregunta central, ¿no? Y en la actualidad, ya situados en un escenario electoral, es una gran pregunta y es un gran tema, porque lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Este partido Ciudadanos, que estaba llamado a ser el partido liberal que necesitaba España, digamos, como bisagra entre otras tendencias políticas, ¿no? O como un deseo, una aspiración de muchos españoles por la regeneración política, deseo que también han encarnado otros partidos políticos, ciertamente, es que este partido cayó, digamos, bajó en escaños desde las elecciones. En el año 2019 hubieron dos elecciones. La primera elección del año 2019 que Pedro Sánchez, digamos, convoca porque no tuvo, él había entrado al poder por esta moción de censura constructiva de mayo de 2018, con esta mayoría, la llamada mayoría de la moción de censura, ¿no? Que incluía incluso partidos independentistas, pero uno de estos partidos independentistas, Esquerra Republicana, no le dio digamos, no quiso apoyar a Sánchez en un tema en una norma de presupuesto. Entiendo que hasta ahora el tema presupuestario no está resuelto, o sea, no han logrado, me parece. Entonces, por esa falta de mayorías, él sintió, pues, no se sentía apoyado, y evidentemente, por una cuestión de legitimidad y por una cuestión muy propia del régimen parlamentario, que no se rige por estos mandatos fijos, como sí los tenemos en el régimen presidencial, pues él convoca elecciones para poder, digamos, porque se le reprochaba también
aun cuando la moción de censura constructiva es una figura perfectamente constitucional, sí que había unas voces que decían, oye, pero tú estás ahí porque, en fin, ¿no? Pero esto es perfectamente constitucional. Sin embargo, él quiso acudir a las urnas con toda razón y con todo derecho, y las urnas, digamos, le dieron una importante cantidad de escaños, pero estos no eran suficientes para llegar al número mágico de 176 escaños, que es la mitad más uno, para poder obtener la mayoría absoluta y por tanto la investidura. Y surge la oportunidad de poder pactar con este partido centrista, Ciudadanos, bajo el liderazgo de Albert Rivera, a quien en la actualidad se le achaca ese error, digamos, de no querer pactar con el Partido Socialista y de ir más para el lado del Partido Popular, ese partido de centro derecha, ¿no? Que es uno de los que ha gobernado en la democracia, es decir, en este bipartidismo, ¿no? Entonces, ellos, Ciudadanos obtiene, creo que 50 escaños, o sea, que no es un número nada despreciable. Y él, pues, se niega a pactar con Sánchez, e incluso es muy duro con Sánchez en sus discursos, ¿no? Sobre todo en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados. Y luego, no se pudo formar gobierno, no se consiguió ninguna mayoría, ¿no? De acuerdo a la Constitución española, o a los procedimientos de investidura, no se consiguieron los números, no se consiguió un acuerdo con nadie. Tú en el parlamentarismo no ganas las elecciones, salvo que ganes por mayoría absoluta. Tu triunfo es relativo. Tienes que sentarte a conversar después de las elecciones y después de determinados los escaños que te van a tocar. Tienes que conversar, estás obligado a conversar y a pactar y a ver qué políticas pueden incluirse y generar un acuerdo. No se logró ese acuerdo. Entonces se tuvo que volver a llamar a elecciones a fines del año 2019 y el resultado fue que el partido Ciudadanos ya no obtiene los 50 escaños, obtiene 10 escaños, es decir, se desinfla hasta los 10 escaños, lo cual obliga en un gesto, yo creo que bastante digno, en cierto modo, obliga a Albert Rivera a renunciar, asume la responsabilidad de esta bajada en escaños y él dimite, ¿no? Él renuncia al sentirse responsable de este descenso tan dramático en los escaños. ¿Quién sube en los escaños? El partido Vox. Es un partido digamos, muy de derecha, por no decir de ultraderecha. ¿Ok? Ellos obtienen 50 escaños, lo cual genera como efecto que Pedro Sánchez termina pactando el primer gobierno de coalición de la democracia española con el partido que es muy de izquierdas, Podemos. ¿Ok? Pactan con Podemos y realizan pues un gobierno de coalición que es el que viene en estos meses o desde el año 2019 y que evidentemente les ha tocado gestionar la pandemia, ¿no? En ese gobierno de coalición liderado, bueno, en ese partido Podemos, el líder es Pablo Iglesias, quien ha decidido en estos últimos días, por efecto también tectónico de esta situación política, presentarse a la presidencia de la Comunidad de Madrid, a las elecciones de Madrid, y se ha ido del gobierno, lo cual no significa que la coalición se rompa, sino que en su lugar se ha nombrado como tercera vicepresidenta a una lideresa de su partido que es bastante técnica y que no tiene tantos, a lo mejor tiene una percepción en el público mucho más equilibrada, digamos, que se llama Yolanda Díaz y que ha tenido un trabajo, digamos, bien visible durante la pandemia. Quien fue ministra de Trabajo va a ser ahora la reemplazante en el gobierno de Pablo Iglesias, que se va a dedicar a la campaña, lo cual abre otro escenario porque evidentemente ellos van a
digamos, quieren hacer primarias y hay todo este tema, en fin. Y luego, con respecto al partido de centro, Ciudadanos está en todo un dilema durante estos días porque han habido bastantes dimisiones y porque además el Partido Popular, y por cierto, lo de Murcia, regresemos a Murcia, ¿no? Los concejales de Ciudadanos que habían pactado con el Partido Socialista para bajar al líder del Partido Popular, de pronto se arrepintieron de su decisión, ¿no? Y no solo es que retirasen la moción de censura, sino que se han afiliado, creo que se han afiliado al PP. O sea, han sido absorbidos por el PP. Y el PP quiere que, como Ciudadanos ya está muy bajo en los números, quieren absorberlos. La gran ironía es que Ciudadanos en su momento absorbió a un partido llamado UPyD, que era otro partido centrista, ¿no? que tuvo una presencia importante, relativamente importante a fines de la década del 2000, ¿no? Entonces muchas cosas se cuecen en el sistema político. Los politólogos hablan incluso de una tendencia, en particular me parece que se lo he leído a Rodríguez Teruel, ¿no? Una tendencia a una lucha centrífuga, o perdón, una lucha centrípeta. O sea, se va, digamos, el Partido Popular y el Partido Socialista van a incluso tender más al centro para poder captar los votos de los centristas de Ciudadanos. Mientras Ciudadanos lucha por su vida en estos días, lucha por continuar bajo el liderazgo, por cierto, la única mujer lideresa de un partido importante en España es Inés Arrimada, ¿no? Están tratando de, digamos, frenar esta situación con respecto a su partido. Y como te digo, yo creo que es importante que exista un partido liberal y un partido de centro para poder moderar las cosas o para poder convertirse en bisagra, y por qué no decirlo, para tener un freno a la extrema derecha también, ¿por qué no? Porque finalmente, al final la alternativa al PP va a ser Vox, dentro de los votantes de derechas, ¿no? Entonces, eso pinta un escenario que hay que estar atentos y que hay que mirar con mucha minuciosidad. De acuerdo, profesora. Y una última pregunta sería si es factible hacer un análisis de derecho comparado entre el derecho peruano y el derecho español, que finalmente prevé esta autonomía en la Asamblea de Madrid, en el juego de poderes políticos. Fíjate, en realidad el Perú, igual que España, son estados unitarios. Sin embargo, la fórmula autonómica que tiene España otorga unas mayores competencias a estas unidades territoriales denominadas comunidades autónomas, cosa que nuestras regiones no tienen. Nosotros tenemos el Consejo Regional, que es una cantidad de consejeros que representan a provincias, ¿no? Cada uno una provincia, pero es uno prácticamente, no es un congreso. Esa es la diferencia, ¿no? Sin embargo, extrapolando un poco la figura de la disolución, vemos, por ejemplo, si vemos el nivel autonómico de Madrid, por ejemplo, este famoso artículo 21, se habla digamos, de la convocatoria inmediata a elecciones que está inserta en el decreto de disolución. Eso lo encontramos también en la Constitución española con respecto a la disolución del Congreso en sí, de los Congresos de los Diputados, en el nivel estatal, digamos, ¿no? En lo que nosotros llamamos el nivel central. Y nuestro artículo 134 también señala que cuando se disuelve el Congreso, ¿no? Se tiene que convocar en el mismo decreto de disolución de la convocatoria de las elecciones, ¿no? Entonces, esa es la similitud y también las diferencias, ¿no? Esas son las diferencias. Luego, allí tienes pues un régimen parlamentario, acá tenemos un régimen, digamos, semipresidencial o un presidencialismo parlamentarizado, ¿no? Que tiene otras dinámicas.
en cuanto a los partidos, ¿no? Podría afirmarse que habría, aunque esto hay que verlo, ¿no? Habría una tendencia digamos, a minorar la cantidad de partidos en España, mientras que acá la tendencia que vemos es la fragmentación, ¿no? Entonces, eso lo estamos viendo en las encuestas últimamente, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que pasa en España, porque cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Igual que acá, y eso es otra similitud que tenemos, ¿no? Pero hay que estar atentos, ¿no? De todas maneras, porque el escenario partidario que se había dibujado, el escenario pluripartidario que se había dibujado en la década del 10, en la década pasada, como consecuencia también de la crisis económica en España, ¿no? Probablemente se reconfigure, ¿no? Con la posible absorción o no, no sabemos, vamos a ver cómo resiste este partido bisagra de un partido de centro, ¿no? Agradecemos, profesora Molina, por su participación activa en la presente entrevista y esperamos contar con su participación en futuros proyectos. Al público le invitamos a seguir esta entrevista y otras entrevistas del portal jurídico del Ministerio Polemos a través de nuestras redes sociales y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Giner, y encantada nuevamente de colaborar con ustedes.